Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast La Novena Hora, un programa hecho para el progreso y la educación del pueblo. Hoy vamos a hablar de un tema que en un momento ha sido debate en la sociedad costarricense y es el tema del Estado laico. El artículo 75 de la Constitución Política establece que la religión del Estado es la religión católica, apostólica y romana. No obstante, ese mismo articulado defiende la libertad de cultos. Entonces, hoy vamos a analizar si en el mundo de hoy, si en la Costa Rica de hoy, la religión católica debería o no ser parte de una estructura del Estado protegida a nivel constitucional y si además eso implica que el Estado debiera seguirle dando parte del presupuesto nacional. Sobre el tema hablaremos el día de hoy. Bienvenidos. El artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la religión católica, apostólica y romana es la religión oficial del Estado costarricense. No obstante, ese mismo artículo garantiza la libertad de cultos. Muy bien. Eso está establecido a nivel de la Constitución Política. La Constitución Política de Costa Rica o la de cualquier país en el mundo es un reflejo de la cultura, es un reflejo de los hechos políticos y de los hechos puramente materiales en una sociedad determinada. Para esto, para entender esto del Estado laico y del Estado confesional, que es el Estado, este último el que existe en Costa Rica, debemos hacer un poco de historia. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde venimos para entender qué somos y hacia dónde vamos. Muy bien, ¿de dónde venimos? Costa Rica, todos sabemos, todos los que conocemos un poco de la historia del país, sabemos que perteneció durante la época de la colonia al Imperio Español. Y el Imperio Español tenía como uno de sus baluartes la religión católica. De hecho, cuando se da la conquista en los países que hoy son Latinoamérica o América Latina, según me guste más a la amable escucha, eh, los conquistadores vinieron y trajeron no solo una nueva visión del mundo, sino que también trajeron con ellos, dentro de esa visión del mundo, una nueva religión que era desconocida para los nativos y que a través de los años les fue primero impuesta y luego les fue enseñada. Podríamos decirlo así si revisamos un poco la historia. No quiero entrar ahora en polémicas si la conquista fue buena o mala. Yo defiendo el hispanismo y creo que España hizo una gran contribución en esta región del mundo, toda vez que fundó universidades, estableció una sociedad nueva y sentó las bases para lo que hoy es nuestra América Latina. Más allá, porque ese es otro debate que luego lo podemos tratar, debemos enfocarnos ahora en lo que fue la religión católica como parte de una cultura fundacional en la cual eh, se asentaron los modernos estados iberoamericanos, entre ellos el de Costa Rica. Entonces, la religión católica viene acá en la época de la conquista. Y en la época en que viene, además, viene reforzada por lo que es la contrarreforma. Bien sabemos que en Europa se había dado la reforma protestante y que eso reforzó a las autoridades del catolicismo, al Papa y a todo su séquito, para reforzar la fe católica. Entonces el catolicismo incluso que nos viene a nuestras tierras es el catolicismo de la contrarreforma. Bien, eso para entender un poco de contexto. En la época de la colonia, en Costa Rica particularmente, no había edificios, grandes edificios y estructuras donde asentaron gobiernos locales. De hecho,
Ustedes observan la ciudad de San José, la primera capital que fue Cartago, que estuvo establecida en lo que hoy es la provincia de Cartago, y ustedes verán que no hay infraestructuras o edificios viejos de gobernación. Los edificios administrativos que se hicieron en la época de la colonia, estamos hablando del año 1600 en adelante, incluso del año 1500 en adelante, son precisamente iglesias católicas, que eran las que se resguardaban las actas de nacimiento de las personas y las actas de defunción. Incluso hoy día, bueno, esto lo saben bien los genealogistas en Costa Rica, que hay una cultura de genealogía muy interesante que recomiendo estudiar. Se les hace muy fácil determinar el origen de la sociedad costarricense a partir de los primeros establecimientos, precisamente porque la religión católica, el catolicismo y los sacerdotes de aquellas épocas tuvieron el buen cuidado de conservar toda la información de quién moría y quién nacía en Costa Rica. Eh, Hay un libro interesante de consulta que ustedes pueden leer, está en internet, es El origen de las familias costarricenses por Monseñor Sanabria, que aparte de ser un personaje importante en la historia costarricense, era un excelente escritor y vale la pena consultar ese libro que trata sobre el origen de las familias costarricenses en esos asentamientos en Cartago. Cartago es como sería como, como la antigua Roma para nosotros, es el origen de todos nosotros los costarricenses, porque fue el primer establecimiento. Muy bien, toda esta información se logró conservar gracias a digamos, a la infraestructura que se creó en ese momento, que eran las iglesias católicas, que servían además como edificios administrativos. Por eso la religión católica está de alguna forma en la base de la fundación del Estado, de lo que luego fue el Estado costarricense. Podríamos hablar ya en esas épocas coloniales de un protoestado, de un tipo de organización que luego se consolida al momento de nuestra independencia. Eso para hacer un poco de historia, porque aquí no se trata de ser maniqueos ni de ser buenos y malos, liberales o conservadores, sino de entender las cosas según su contexto, que es lo que es lo más importante. Pasan los años y llega la época de la independencia. ¿Qué ocurre cuando Costa Rica se independiza, ya por el año 1821? Bueno, otros fijan la fecha de independencia en octubre, sobre eso hay mucho que debatir, pero podríamos pensar que ya en la época de la independencia, en el año 1821, desde el punto de vista administrativo, en Costa Rica no muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Costa Rica está en esa época relativamente lejos de la Capitanía General de Guatemala, que era donde estaban los edificios administrativos. De hecho, quien viaje a Guatemala, yo que tuve la oportunidad de estar ahí hace algún tiempo en Ciudad Guatemala y en la ciudad antigua, podemos ver lo que fue la capital de Centroamérica, toda esa cantidad de edificios, algunos muy bien conservados, otros lamentablemente derruidos, ¿verdad? Y donde se pueden ver todo lo que fue el centro administrativo de la Capitanía General de Guatemala, que era como quien ejercía la gobernanza en Centroamérica durante la época de la colonia. Ese tipo de infraestructuras no la vemos en Costa Rica, quedó siempre en las iglesias, incluso en el momento de la independencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Como no habían edificios de gobierno, todavía la información sobre quienes habitaban en nuestro país, por ejemplo, no estaban a cargo de ninguna institución de estadística y centros, que todavía no existía, sino que era información que se conservaba en en las iglesias católicas y sus dependencias administrativas, que eran pequeños edificios. Sin embargo, ya hay un germen del Estado, de un Estado republicano, que se siembra en lo que fue el pacto fundamental interino del año 1821, mejor conocido como Pacto de Concordia. Ahí está la semilla de nuestra vida republicana y siembra un cambio fundamental. A partir de entonces, Costa Rica ya no va a ser una provincia del Imperio Español, tampoco va a ser un Estado adherido a otra potencia imperial que luego
hubo intentos de adherirnos al Imperio Mexicano, el Imperio de Iturbide, sino que pasa a ser una república independiente. Y las repúblicas independientes tienen una característica, que es la separación de poderes. Entonces, cuando surgimos como república, ya ahí hay un germen de lo que es la división de poderes. Además, porque nuestros próceres de entonces, entiéndase, Juan Mora Fernández, por ejemplo, entre muchos otros, eran personas formadas y forjadas en las ideas del liberalismo europeo, que hacía no muchos años había golpeado, sacudido la vida en Europa a través de lo que fue la Revolución Francesa, que trajo pues a la práctica las ideas no solo de Rousseau, Voltaire y Robespierre, también en este último para mal, más que todo, porque fue el que encabezó el terror, del cual hablaremos después, lo que fue el terror durante la Revolución Francesa, sino también ideas muy buenas como las de Montesquieu, que tiene que ver con la división de poderes y el establecimiento de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa división de poderes y esa forma de gobernanza limita mucho ya el papel de la Iglesia Católica a partir de ese momento. Nuestra vida constitucional pues no se queda ahí, sigue avanzando y entre varios cambios constitucionales y varios cambios de Estado en cuanto a la relación del Estado costarricense con la Iglesia Católica, tenemos que en algunas constituciones se deja abierta la afiliación del Estado de Costa Rica a una religión no determinada y en otros se logra plasmar la religión católica como religión oficial del Estado. Hubo varios cambios en nuestra Costa Rica, sobre todo en la época liberal, en los años 70, digamos, años 60, 70 del siglo XIX, era un país gobernado por liberales, por gente forjada en las ideas liberales, e incluso posteriormente en lo que es el krausismo. Comentaba a nuestros amables escuchas que Costa Rica, finales del siglo XIX, en la década de los 70, especialmente del siglo XIX, era un país gobernado por liberales, por no cualquier tipo de liberales, sino por liberales de armas tomar. Y estos liberales, en reiteradas ocasiones, y eso es importante recordarlo, en reiteradas ocasiones rompieron incluso el concordato con la Iglesia Católica. Para aquellos que no sepan qué es un concordato, es un tratado de relación entre un país y el Vaticano. Y en el caso nuestro, en varias ocasiones durante el siglo XIX, no solo a finales del siglo XIX, los liberales rompieron el concordato. Liberales que luego adquirieron tintes krausistas, que es una corriente de pensamiento liberal forjada a partir de las ideas de la francmasonería del siglo XIX en España. Y esas ideas llegaron a nuestras tierras y a partir de ellas se trató de forjar un Estado liberal, abierto a la economía del mundo y en el que se respetaran los derechos individuales. Eso fue la Costa Rica de aquellos tiempos y que en parte es el germen de lo que es la Costa Rica de hoy, aunque Costa Rica ha sido como un país que se ha forjado en varias capas, ¿verdad? No podemos decir que es únicamente producto del liberalismo, sino que de otras influencias como ya veremos en este programa y en otros, porque es un tema a desarrollar. Muy bien. Esta Costa Rica, hija de los liberales, eh, tiene un máximo exponente, que es don Tomás Guardia Gutiérrez, que fue el que modernizó a la Costa Rica de su tiempo, incluso eh, prácticamente es el político que
que encabezó la iniciativa para crear el ferrocarril del Atlántico, con lo que se cambió por completo la estructura económica del país y nos abrió aún más al mundo, y lo que implicó además la llegada de inmigrantes a Costa Rica, además de más inmigrantes, especialmente jamaiquinos, chinos e italianos. Hoy día muchos de sus descendientes están aquí todavía entre nosotros y son parte de Costa Rica y de ese proceso, hijos también de este proceso del liberalismo. Muy bien. Sin embargo, Costa Rica no se queda en 1871, que es el año de la constitución que elaboró Tomás Guardia bajo las ideas del liberalismo, sino que hubo varios cambios en lo que vino después, especialmente en la época de Tinoco. Estamos hablando del gobierno de Federico Tinoco, que gobierna Costa Rica en la segunda década la primera década de los años de inicios de siglo. Estamos hablando por ahí de 1917. Luego de un golpe de Estado, él impuso una nueva constitución técnicamente muy bien hecha, pero que es una constitución semántica. Eso quiere decir que no fue llevada a la práctica, puesto que Tinoco fue un dictador que además era muy duro con quienes se oponían a él. Al final, el pueblo derroca a Federico Tinoco y Costa Rica vuelve a a los cánones del respeto a los derechos y el respeto a una nueva constitución. Sin embargo, sigue vigente la Constitución de 1871 y seguirá vigente hasta el día de hoy, porque a pesar de que en 1948, luego de una cruenta guerra civil en Costa Rica, se hiciera una nueva constitución, esta nueva constitución derivada de la guerra de 1948 que gana José Figueres al mando del Ejército de Liberación Nacional, contra Calderón Guardia y algunos de sus aliados comunistas. Pese a eso, la constitución última, que es la que rige en este momento Costa Rica, en esencia sigue los cánones de la constitución de Tomás Guardia de 1871. Podríamos decir incluso que es la misma constitución de 1871, pero con reformas. Y por la impronta e influencia del mismo Monseñor Sanabria y de Manuel Mora, se establece un nuevo capítulo sobre el tema de lo que es la protección a las garantías sociales, que ya venía desde una reforma hecha en 1940 con Calderón Guardia, pero que en la revolución de 1948 y en la constitución de ese mismo año se protege a rango constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que pese a la revolución y pese a que Figueres derrota a Calderón Guardia y a los comunistas, pese a eso, se conserva el capítulo de garantías sociales y se amplía en lo que respecta a la nueva república y en lo que respecta a lo que va a ser Costa Rica a partir de ese momento, ¿verdad? Que es una sociedad social y democrática de derecho, que estaba en el artículo 1 de esa constitución, que luego fue variado para decir además que Costa Rica, y eso es una reforma reciente, es un país, es una república pluricultural. Y es aquí donde tenemos que partir para entender si el Estado laico o el Estado confesional es lo mejor para nuestro país. ¿Por qué se hace una reforma diciendo que Costa Rica, y es reciente, de reciente data, es una república pluricultural? ¿Por qué? Porque Costa Rica no es aquella nación del imaginario blanco de los liberales. Tampoco es la Costa Rica católica eh, por completo en el imaginario religioso. Tampoco es la Costa Rica aislada del mundo. Hoy día hablamos de un país donde habitan infinidad de etnias y de tipos, digamos, podríamos decir, raciales. Costa Rica es un país donde ves prácticamente de todo, y así como es un arcoíris racial, es también un arco iris cultural.
No podríamos decir que todos los costarricenses son católicos. De hecho, en reiteradas encuestas, lo que se ha determinado es que solo el 45% de los costarricenses son católicos practicantes. Hay un 9% de agnósticos y ateos. Hay una considerable proporción superior al 20% de personas que siguen afiliaciones evangélicas o protestantes. Hay un 2% de personas que son budistas. No podríamos decir que este es un país de un solo color, como una pared en blanco. Costa Rica no es eso. Y a partir de ahí debemos pensar si en un país que no es exclusivamente católico, que ni siquiera es exclusivamente cristiano, sí es lógico, prudente, razonable, entendible y necesario que la religión católica siga siendo la religión oficial del Estado. ¿Por qué? Porque Costa Rica ya, digamos, ha dado muestras de que eso no es el resultado de un reflejo de la cultura actual. Incluso el debate en torno al Estado laico no es nuevo, este es un debate que por épocas se retoma sin que los legisladores den el paso adelante con valentía, eh, eso sí, haciendo una reforma a nivel constitucional, siguiendo las formalidades que establece la Constitución política para ello, se reforma el artículo 75 como debería ser. Eh, el Estado costarricense, de conformidad con el artículo 18 de la misma Constitución política, debe ser mantenido por las contribuciones de todos nosotros los costarricenses. Esto es, con los impuestos que ustedes y yo pagamos, se financia el gasto del Estado. Incluso los impuestos que no son pagados, que son pagados por gente que no es creyente, que no es católica, ese dinero pagado por no creyentes o por personas que no son católicos, se dirige en parte a mantener la religión católica como religión oficial del Estado, como institución afiliada al Estado. ¿Es esto lógico? ¿Es esto justo? ¿Es esto respetar el criterio de las personas? Eso es un tema interrogantes que debemos analizar a profundidad. ¿Por qué razón, si yo no creo en una religión, se deben usar mis impuestos para financiarla? Porque la religión católica anualmente recibe millones de colones del presupuesto para su manutención. Es justo que una persona atea que paga sus impuestos tenga que tolerar que parte del dinero que paga los impuestos sea dirigido a pagar los gastos de la Iglesia Católica, sus muchas propiedades, la manutención de sus muchas propiedades, por ejemplo. Algunas obras de caridad que harán a través de temporalidades de la Iglesia. Podríamos hacernos más preguntas en torno al tema. Por supuesto que no es lógico que un Estado pluricultural mantenga una religión en exclusiva cuando somos un Estado pluricultural. ¿Qué sería lo lógico? Bueno, lo que ocurre de por sí en la práctica, que los creyentes practicantes, por su propia voluntad y con su propio peculio, mantengan los gastos de la iglesia a través de contribuciones o contribuciones especiales. Yo no vería ningún problema en que eso se pudiera hacer. De hecho, en la práctica ocurre, no es infrecuente que algunos creyentes hagan jugosas contribuciones a las arcas de la iglesia. Eso no es una práctica extraña ni rara, eso ocurre en nuestro país y en el mundo. Y si otras religiones han tenido que velar por sus propios gastos a través de las contribuciones de sus feligreses, ¿por qué la iglesia católica no? O sea, ¿por qué darle un privilegio en este caso? Esto no demerita el papel de la Iglesia Católica en la historia costarricense. Como ya dijimos aún en un comienzo, eh, es parte de nuestra identidad cultural. Eh, hemos de pensar que independientemente de que
seamos creyentes o no, podemos ser ateos, agnósticos, creyentes, deístas, lo que sea. Siempre vamos a ser cristianos culturales, siempre vamos a crecer en un marco de cultura cristiana, aun cuando uno no sea creyente. Eso es algo inevitable. El otro día, Richard Dawkins, el famoso biólogo, promotor del ateísmo, declaró que pese a su ateísmo él es cristiano cultural y despertó un gran debate en el mundo científico y en el mundo de quienes seguimos sus publicaciones y le ponemos gran atención a sus ideas. Sin embargo, es cierto, tiene razón, él explica que él creció en un ambiente cristiano y que aunque no profese una religión, una creencia, culturalmente él es formado como cristiano y que eso es parte de su cultura y que eso no tiene nada de extraño, de malo ni de ininteligible. Bajo esa perspectiva no podemos negar la impronta de la religión católica en la formación de lo que es la Costa Rica de hoy. Sin embargo, debemos entender a la Costa Rica de hoy con la realidad de la Costa Rica de hoy, que es pluricultural, que no es como una pared en blanco, sino que es como un mosaico. Y en atención a esa nueva realidad debemos reestructurar lo que es el Estado costarricense. Eh, en esta época, incluso en que Costa Rica, algunos grupos políticos incluso hablan de cambiar la constitución, de hacer una nueva constituyente, de formar una nueva república, es muy probable que la discusión en torno al Estado laico regrese. Lo que a mí particularmente me preocupa es que ese tipo de discusión quede en manos exclusivamente de los grupos más conservadores, que no tienen interés en hacer una reforma a la Constitución que refleje la realidad actual de lo que es el país. Creo yo que si hay una reforma a la Constitución debe ser convocando a todos los grupos sociales de Costa Rica, sin distinción de género, sin distinción de clase social, sin distinción de raza, sin distinción de nada. Todos somos costarricenses y nuestra Constitución debe ser un reflejo de nuestra unidad. La variedad es la unidad y todo está en el uno. Y yo creo que bajo esa filosofía debemos reorientar lo que es el artículo 75 de la Constitución Política para que diga que el Estado costarricense no profesa ninguna religión, pero respeta la libertad de culto, siempre y cuando se respete la moral y las buenas costumbres, que es un principio que está también en el artículo 28 de la Constitución Política. Muy bien, eso ya para hacer un cierre al primer programa de la novena hora. Hemos de considerar que este tipo de ideas y este tipo de discusiones no van a ser del agrado de los grupos más conservadores. Sin embargo, debemos pensar en la Costa Rica del futuro y no en los grupos conservadores o en quienes se sientan afectados por hacer de Costa Rica un Estado laico. Y lo otro es lo que eso va a implicar en el tema de la educación, que no podemos dejar de lado, porque si Costa Rica se convierte en un estado confesional, eso implicaría que los colegios que reciben financiamiento de la Iglesia Católica para becar estudiantes se quedarían sin un ingreso. Los colegios donde se educan nuestros adolescentes, ¿verdad? Eso tendríamos que ponderarlo, ¿verdad? No se trata de afectar intereses, sino de defender los intereses de quienes vienen, de las generaciones futuras. Y yo pienso que ese es un tema que deben resolver los católicos con su creencia y con su fe y con los colegios católicos, ¿verdad? Que eso podrían hacer instituciones de financiamiento o de becas al margen del Estado o al margen incluso de la misma estructura de la iglesia para que personas becadas puedan mantener sus becas. Costa Rica es un país donde hay muchos católicos adinerados, ¿verdad? No todos los católicos son de clase media, hay una importante cantidad de católicos muy adinerados que podrían colaborar en ese sentido, si realmente creen en su fe, y descargarle del Estado ese gasto, que además es un tema que perfectamente en la esfera privada se puede manejar incluso con mayor eficiencia que desde una estructura rígida como la del Estado y la de la misma iglesia. Lo otro es el tema de lo que se van a enseñar en los colegios,
porque ya no sería dable, ¿verdad? Enseñar a los estudiantes una sola visión del mundo cristiano, sino que la educación religiosa pasaría a un estado donde lo que se enseñaría sería historia de la religión, y eso enseñaría a los estudiantes a ser críticos eh, con lo que ven, con las ideas que reciben, y eso no tiene nada de mal, es importante. De hecho, eso es lo que caracteriza a los países más avanzados. Yo no abogo abiertamente porque todo el mundo sea ateo. Pienso que cada quien tiene derecho a conservar la religión que más le guste. En una sociedad abierta que proteja los derechos individuales y la libertad de expresión, creo que es bueno que existan diversas opciones religiosas y que cada quien vaya a la religión que más le guste. Eso es bueno en una sociedad abierta y en un país desarrollado. Pero lo que no está bien es que se trate de imponer una sola visión del mundo a toda la población. Eso lo que hace es impedir el avance de las ideas de la ciencia. Y si Costa Rica necesita algo en este momento es una apertura de ideas que le permitan reflexionar, pensar y crear el futuro a través del método científico. La religión a veces, cuando se entiende dogmáticamente, es un estorbo. Y de eso hay centenares, y no miles de ejemplos en la historia. La religión, entendida con los ojos más, digamos, entre comillas, más liberales, es una estructura que ayuda al progreso, porque fomenta la tolerancia y el intercambio de ideas y los diálogos. Entonces, con miras a esa Costa Rica del futuro, lo óptimo, lo mejor sería propiciar la creación de un Estado no confesional, sino un Estado laico, en el que se respeten todas las posiciones, considerando muy especialmente en la repercusión que este cambio tendría en la educación de los más jóvenes, que sería una educación más liberal, más centrada en el análisis del estudio de las ideas de la religión, el estudio de la religión, no educación religiosa, sino una educación más centrada en la filosofía de la religión y en la historia de la religión, y no una materia de religión como se da hoy en día. Eso adicionalmente a los otros currículums del Estado costarricense. Bien, eso ha sido el primer programa de la novena hora, un programa hecho para el progreso y la educación del pueblo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias, que tengan un lindo día.